Bienvenidos de nuevo a mi canal. CU Superíndice 3 Moestu N. ¿Todo bien por AU? Espero que su, porque yo estoy emocionado /diagonal a de estar aquí con ustedes una vez mu s. Y hoy, chicos, tenemos algo muy especial, algo que seguro les va a encantar, especialmente si son fans de las series turcas, del glamour, de los eventos exclusivos, y por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Su, ¿lo adivinaron? Hoy vamos a hablar sobre ese evento secreto, ese evento top, ese evento que todos queríamos saber, el evento de Turkish Airlines donde Kerem y Hande estuvieron juntos. Muralos AQ. Asu que prepul rense para un vídeo lleno de información superíndice 3N, chismes, anulisis de looks, momentos IQ superíndice 3 Nikous y por Q copyright no un poco de especulación superíndice 3N. Estu, listos para sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande en este evento especial. Josu. Pero antes de que empecemos a desglosar todo, quiero recordarles algo muy importante, si son nuevos por AQ, o si simplemente les gusta el contenido de este canal, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Además, Asu no se perderá en ninguna noticia, ningún chisme, ni ninguna actualización superíndice 3N sobre sus celebridades turcas favoritas. Vamos a hacer crecer esta comunidad juntos. Suscríbanse ahora mismo. Perfecto. ¿Ya suscritos? Excelente. Entonces empecemos con el tema principal de hoy. El evento secreto de Turkish Airlines. Bueno, no tan secreto, ya que ahora tenemos imágenes y vídeos para analizar. Para aquellos que no lo saben, Turkish Airlines es una aerolínea turca muy importante, y cada cierto tiempo organiza eventos especiales para promocionar sus servicios, sus destinos y por supuesto para invitar a celebridades. En este caso parece que decidieron invitar a dos de las estrellas brillantes del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. La noticia comenzó superíndice 3 a circular en las redes sociales y en los medios turcos, generando una ola de expectación superíndice 3N. Los fans como nosotros obviamente nos volvimos locos. ¿Kerem y Hande juntos en un evento? ¿Q copyright significaba esto? ¿Habrá interacción superíndice 3N? ¿Q copyright looks luciruan? Todas estas preguntas rondaban en nuestras mentes. Y claro, las fotos y los vídeos comenzaron a aparecer, y con ellos, los anulisis, los comentarios y por supuesto, la emoción superíndice 3N generalizada. Lo primero que notamos, y que seguramente ustedes también copyright N, son los looks. ¡Ay, los looks! Tanto Kerem como Hande siempre dan mucho de Q copyright hablar en cuanto a moda se refiere. En este evento Hande obtuvo superíndice 3 por un look increíblemente elegante. Vimos a Hande con un vestido que resaltaba su figura, con un corte que dejaba ver su escote de una manera sutil pero impactante. El color. ¡Ay, el color! Era un tono que le sentaba de maravilla, un color que resaltaba su piel y sus facciones. Y los accesorios, impecables. Unos pendientes discretos pero llamativos, un brazalete que complementaba el look. En definitiva, Hande como siempre deslumbró superíndice 3 con su elegancia y sofisticación superíndice 3N. Ahora, hablemos de Kerem. Kerem por su parte eligió superíndice 3 un look, clásico pero con un toque moderno. Con un traje un corte perfecto que le sentaba como un guante. Y ese peinado. Kerem siempre sabe CU superíndice 3 lucir impecable. La combinación superíndice 3N de colores, la elección superíndice 3N de la camisa, los zapatos, todo estaba perfectamente coordinado. Kerem demostró superíndice 3, una vez S, que tiene un estilo impecable. Pero S de los looks, que ya de por sí son todo un espectáculo, lo que realmente nos interesaba eran las interacciones entre Kerem y Hande. CU superíndice 3 se comportaron. ¿Hubo miradas CU superíndice 3 plices? ¿Alguna conversación superíndice 3N que captara nuestra atención superíndice 3N? Y por supuesto, las redes sociales no tardaron en revelarnos algunas pistas. En los vídeos y fotos que circularon, pudimos ver a Kerem y Hande juntos en diferentes momentos del evento. Hubo un par de momentos en los que parecían conversar animadamente, intercambiando sonrisas y gestos. Se les vio posando para las CU maras, y en esos momentos, la química entre ellos era innegable.
La forma en que se miraban, la forma en que se reúan, todo era indicio de una gran conexión superíndice 3N. Es importante recordar que aunque no sabemos la naturaleza exacta de su relación superíndice 3N, lo que es innegable es que ambos son muy profesionales y saben CU superíndice 3 manejar la situación superíndice 3N medio tica. Además, creo que es importante respetar su privacidad. Sabemos que los fans amamos shippear y fantasear y crear teorías. Pero siempre desde el respeto. Pero claro, Internet es un lugar lleno de teorías y especulaciones. Algunas personas sugieren que podrá haber algo de una amistad entre ellos. Otros creen que simplemente son amigos y colegas de trabajo que se llevan muy bien. Copyright opino yo. Bueno, como siempre digo, no soy adivino, y no puedo afirmar nada con certeza. Pero lo que puedo decir es que la química entre ellos es evidente. Y eso, amigos míos, es algo que no se puede negar. Analicemos un poco a fondo estas interacciones. En algunos vídeos se les ve conversando en CU superíndice 3 se conocen, intercambiando risas y sonrisas CU superíndice 3 plices. Parecen disfrutar de la compa más menos ua mutua. En otros momentos se les ve posando para las fotos, y la forma en que se miran a las CU maras. Es innegable la química. Podemos intuir que no es la primera vez que se toman fotos juntos, porque sus poses eran bastante naturales. Por otro lado, durante el evento se nota que hay una gran complicidad. Se apoyan mutuamente y se divierten juntos. Parece que la pasaron genial. Todo esto, sumado a los rumores y especulaciones que han surgido a lo largo del tiempo, ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los fans. Y es que al fin y al cabo, la gente adora ver a dos personas que parecen llevarse bien y que tienen una gran conexión superíndice 3N. Pero ¿qué copyright podemos esperar de esta colaboración superíndice 3N? ¿Habrá proyectos juntos en el futuro? ¿Seguirú compartiendo momentos como este? Solo el tiempo lo dirá. Pero desde luego los fans estarán muy pendientes de cualquier novedad. La reacción superíndice 3N del público ante este evento fue muy positiva. Mucha gente manifestó superíndice 3 su alegró por ver a Kerem y Ande juntos, y expresaron su deseo de que sigan trabajando juntos en el futuro. A pesar de que este evento no se trata de un proyecto laboral concreto, ha generado mucha expectación superíndice 3N. Los fans, como siempre, especulan con la posibilidad de que trabajen juntos en el futuro. Podríamos verlos juntos en una nueva serie de televisión superíndice 3N, en una película, o en alguna campaña más menos publicitaria. ¿Qué copyright N sabe? El futuro es incierto, pero la esperanza es lo último que se pierde. Mientras tanto podemos disfrutar de estos momentos que nos han regalado, y esperar con ansias cualquier nueva noticia. No cabe duda de que Kerem y Ande son dos de los artistas queridos y admirados del momento, y cualquier cosa que hagan juntos genera un gran copyright S. Y yo como fan, estoy muy feliz de poder compartir estos momentos con ustedes. Pero volviendo al evento en hay otro aspecto que me gustaría destacar, la organización superíndice 3N. La organización superíndice 3N del evento fue impecable. Turkish Airlines siempre se esmera en crear eventos espectaculares, y este no fue la excepción superíndice 3N. La decoración superíndice 3N, la música, la comida, todo estaba cuidado al mínimo detalle. Y por supuesto, la presencia de Kerem y Ande aún más menos adiu superíndice 3 un toque de glamour y elegancia que hizo que el evento fuera aún especial. Además de todo esto, es importante destacar el impacto que este tipo de eventos tiene en la industria del entretenimiento turca. Estos eventos ayudan a impulsar la imagen de los artistas, a promocionar sus proyectos, y a crear una conexión superíndice 3N cercana con el público. También copyright N generan un gran copyright S en la prensa y en las redes sociales, lo que contribuye a mantener la atención superíndice 3N sobre las celebridades y sus trabajos. Y claro, no podemos olvidar el impacto que estos eventos tienen en la economía. Estos eventos generan ingresos para las empresas involucradas, crean empleos, y contribuyen al desarrollo de la industria turca. Por lo tanto, es importante valorar el trabajo que se hace en este sector, y apoyar a los artistas y a las empresas que lo integran. En resumen, el evento de Turkish Airlines fue todo con diéresis copyright cito.
Fue un evento que reunió superíndice 3 a dos de las estrellas Mu S brillantes del momento, y que generó superíndice 3 un gran interu copyright S en el público. Fue un evento elegante, glamuroso y lleno de momentos especiales. Y por supuesto fue un evento que nos dejó superíndice 3 con ganas de Mu S en QU copyright síganlo su con diéresis copyright citos. ¿Asu que QU copyright conclusiones podemos sacar de todo esto? Primero que Kerem y Ande son dos personas con mucho talento, con mucho carisma, y con una gran química. Segundo que Turkish Airlines sabe CU superíndice 3 mo organizar eventos espectaculares. Y tercero que los fans, como nosotros, siempre estaremos au para apoyarlos y para celebrar su con diéresis copyright citos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido, y que hayan disfrutado de este análisis sobre el evento de Turkish Airlines. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Por tomarse el tiempo de escucharme, de compartir sus opiniones y de formar parte de esta comunidad. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso me motiva a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mi pasión superíndice 3N por el mundo de las series turcas y en este caso por Kerem y Ande. Me encantaron sus comentarios. Agradezco cada uno de sus opiniones, y leo todos y cada uno de ellos. En este vídeo me gustaría saber QU copyright les pareció superíndice 3 el evento. QU copyright fue lo que Mu S les gustó superíndice 3. QU copyright look prefirieron. QU copyright teorías tienen sobre la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande. Díganmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla también copyright N. Asu que eso es todo por hoy. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que me ayuden a crecer este canal. Si les gustó superíndice 3 el vídeo, denle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright N sean fans de Kerem, de Ande y de las series turcas en general. Y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme y hasta la superíndice 3 Sima.